y por eso hicimos algunas modificaciones, pero nos parecía importante que en una oportunidad como esta, tanta gente que hace activismo en el campo de la comunicación, le diéramos una pequeña revisión, y es lo que voy a tratar de hacer en este rato, a esta declaración conjunta, que define sin duda algunos estándares asociados al tema de libertad de expresión e Internet. Algunos estándares por los que algunos de los que están en esta sala y porque otros tantos también han luchado. Y es la primera ocasión en que encontramos instrumentos internacionales que van a proteger la tarea vinculada al tema de Internet. Básicamente, está al final. A ver. Bueno, voy a ir yo hasta allá. Ese es el problema de las presentaciones en Prezi. Un minuto. Esta declaración, mientras se resuelve el punto, esta declaración trabaja, la hacen todos los relatores, ya voy para allá. Lo hacen todos los relatores. ¿Qué relatores lo hacen? La relatora de la OEA, el relator de Naciones Unidas, también el relator de la OCDE, es decir, todos los relatores van a trabajar el tema de los estándares vinculados a libertad de expresión. ¿Cuáles son, de alguna manera, algunos de los contenidos relevantes aquí? Uno de los puntos es el tema de la neutralidad de la red. Otro es cómo se van a determinar las sanciones. Y lo interesante es que recogen algunos de los planteamientos que se han venido debatiendo. En primer lugar, reconocen que Internet es un medio de comunicación. Por lo tanto, reconocen que cuando utilizamos Internet, y utilizamos Internet 2.0, utilizamos de alguna manera un ejercicio de un derecho humano. Y al plantearlo en esos términos, la relación establece una serie de obligaciones para el Estado. Una serie de obligaciones positivas, una serie de obligaciones negativas. ¿Cuáles son, en primer lugar, las primeras definiciones que hace? Determina, en primer lugar, que la responsabilidad es de quien habla. La responsabilidad no es de los operadores o los intermediarios. Es decir, el responsable no va a ser el operador técnico. Y esto es muy importante porque en Venezuela estamos teniendo debates muy parecidos en relación a este punto. Es decir, no hay responsabilidad en quien da el soporte técnico. Les pongo un ejemplo. Si alguno de ustedes tienen un blog, ustedes son responsables de todos los comentarios que están en el blog, porque ustedes son los que le dan el soporte a esos comentarios. No, la responsabilidad va a ser de cada quien. Recuerden que el año pasado se nos abrieron algunas ventanas acerca de la posibilidad de sancionar a quien tenía un sitio web por los comentarios que decía un tercero. Voy a proponerles un minuto mientras esto carga y empezar de cero. Mientras le damos un minuto a
Bueno, la estructura del documento quizás es la declaración más larga que ha producido las declaraciones conjuntas. Esto ha sido un instrumento que de manera regular han venido haciendo los relatores para ir definiendo doctrinas sobre distintos temas. Las han hecho sobre acceso a la información, la han hecho sobre el tema de los procesos penales a periodistas, y este año decidieron hacerla sobre el tema de Internet. Recuerden que es una declaración donde está el relator de Naciones Unidas, todos los relatores de los sistemas regionales, y entonces eso hace que sea un instrumento doctrinario, es decir, un instrumento que puede ir ayudando acerca de definir los estándares y el alcance del contenido del derecho. Lo primero que dice es, ¿cuáles son las restricciones aceptables en el campo de la libertad de expresión? Las restricciones aceptables van a ser todas aquellas que aplican en el ámbito del derecho humano a la libertad de expresión. Y las restricciones tienen que ser elaboradas mediante una ley con la finalidad de garantizar, es decir, las restricciones van a ser aquellas solo las que permite la Convención o los instrumentos internacionales. No se podrían aplicar cualquier tipo de restricción. Y estas restricciones tienen que hacerse mediante una ley y que solo sea posible recuperar o saldar o resolver el problema por la vía de la restricción. Les pongo el ejemplo, no puede ser que se aplique una restricción si efectivamente no se garantiza que es la única vía para preservar el derecho de un tercero. Les pongo un ejemplo, la restricción o la prohibición absoluta de la difusión de comunicación vía pedófila, eso es una restricción que es absolutamente legítima, que tiene que estar en una ley y que tiene que tener un procedimiento. Sería una restricción aceptable, pero es tan válida para Internet como para cualquier medio. No es solo para Internet. El segundo elemento que nos apuntan es, el segundo elemento que nos apuntan ellos va a ser cuáles son este tipo de restricciones aceptables. Las restricciones aceptables que nos van a sugerir van a ser, tienen que ser proporcionales. Es decir, no puede ser cualquier tipo de restricción, no puede ser cualquier tipo de, sino que van a ser unas restricciones que van a ser la única posibilidad y tienen que tener un grado de proporcionalidad. Es decir, usted no puede prohibir, por ejemplo, en aras de preservar determinado derecho, todo tipo de acceso a la información. Esto tiene implicaciones. Por ejemplo, se puede prohibir, miren, la Internet se está utilizando para el tráfico de niños, prohibimos la Internet. Eso no es proporcional. ¿De acuerdo? Hay una relación que hay que resguardar. ¿Cuál es el otro elemento? No se debe aplicar otras reglamentaciones distintas en la medida en que hay que desarrollar, ¿no? O sea, usted no puede aplicar las restricciones que están vinculadas a la telefonía a Internet. Usted no puede aplicar, sino que tiene que desarrollarla sobre la base del estándar vinculado a libertad de expresión, pero vinculado expresamente al tema de Internet. El punto que nos va a ir dando acá es que ellos están proponiendo también los mecanismos de autorregulación y establecen la obligación positiva por parte del Estado de desarrollar campañas por la línea de autorregulación, pero también promover capacidades de todas las personas para enfrentarse al tema de Internet. Es decir, nos están diciendo que hay una obligación de generar, por ejemplo, toda esta dinámica que en nuestro país tuvo una campaña en relación al tema de Internet para todos, ¿no? Eso también está expresado allí, pero no solo es que haya acceso universal, sino que también haya educación para manejar los medios, pero también para evaluar los riesgos que pueden estar implícitos, ¿no? Entonces, y esto establece los mecanismos de responsabilidad asociados a Internet. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen que estar vinculadas allí? La responsabilidad tiene que ser el principio de mera transmisión no genera responsabilidad. ¿Qué significa eso? Una de las cosas que estuvimos tentados de que hay es que se pretenda castigar al medio, lo que pasó en la ley a finales del año pasado. Pretender castigar al operador que presta servicios de telecomunicación. Usted no tiene obligación sobre lo que dice tercero, es como pretender castigar a las empresas de telefonía por lo que se dice a través del teléfono. ¿Entendemos la diferencia? El principio de mera transmisión es el equivalente del principio de reporte fiel que existe en libertad de expresión. Un periodista tiene la obligación de hacer un reporte fiel de lo que dice un tercero. Y ese reporte fiel, allí queda la responsabilidad del periodista. El periodista no está asociado a lo que dice un tercero.
La responsabilidad está vinculada expresamente de quién suscribe la información. Y eso es clave. El otro principio que están trabajando es, bueno, ¿cómo se va a establecer la responsabilidad? Y entonces una de las cosas que ellos lo ponen expresamente es evitar el turismo de la difamación. Es decir, como Internet, ¿cuál es el Estado que va a sancionar un abuso en Internet? Entonces dicen, tiene que ser aquel donde haya mayor número de contactos. Es decir, si yo soy residente venezolano y alguien escribe algo en una página afuera, el Estado venezolano, yo puedo actuar en el Estado venezolano en contra de esa tercera persona. Vean cómo, por ejemplo, Google ha tenido que enfrentar demandas en Brasil, en España, en distintos lugares, y entonces solo aplica en una oportunidad en el Estado donde hay mayor número de contactos. Y esto es para evitar la duplicidad en los procesos, porque si no, nunca acaba. Entonces dicen, mire, el principio es evitar el turismo de la difamación y tiene que ser residente, el lugar de la publicación o el lugar donde está la persona con mayor número de contactos. Nosotros podemos tener un sitio web y afectar a un tercero. Yo puedo hacer un sitio web y meterme con Pau. Pau, entonces Pau es uno de los invitados que está en España, pero si Pau nos demanda, podría hacerlo en España, pero no es que me va a demandar en España y me va a demandar aquí. Es decir, solo lo puede hacer una vez, no repetir el tema de la demanda. Y eso es por las particularidades del medio. Es decir, en un periódico, el Nacional o cualquier periódico nuestro, solo tiene circulación nacional, mientras que el medio en la web tiene una circulación universal o pretendidamente universal. Cualquier persona con acceso a Internet podría acceder a esa información. Por supuesto tiene un impacto mayor, pero siempre va a estar vinculado a que la responsabilidad está asociada territorialmente donde está asentado el sitio web o donde está la persona afectada con mayor número de contactos. Si yo soy el afectado, yo tendría que acudir a demandar a esa persona en territorio venezolano. Y eso es muy importante de cara a ir generando cómo y de qué manera se va a proteger esto. El otro elemento, ¿cuál es el plazo? Todo el tema de la prescripción. El plazo que ellos proponen es el plazo de la primera publicación en la web. No en cualquier momento, sino la primera vez que se coloca, ahí empieza a correr el plazo para interceder a la demanda. Evidentemente las publicaciones en la web nunca mueren, pero el plazo para el tema de las reclamaciones está asociado al primer momento que se establece la publicación. El otro elemento que establecen y que lo hacen de manera muy explícita es la neutralidad de la red. Lo colocan como un componente del derecho humano al ejercicio de la libertad de expresión en la red, la neutralidad. El Estado tiene que garantizar que no haya controles sobre lo que circula en la red. El tema de la neutralidad de la red. Es la primera consagración en instrumentos de derecho humano vinculado a la libertad de expresión que se habla de un concepto como este. Es decir, no debe haber control. Y este control es muy importante porque en el caso de algunos países el control no está en manos, digamos, estatales. En algunos países, por ejemplo, los puntos de acceso están controlados por empresas privadas o están controlados por consorcios académicos, ¿no? Y es muy importante que independientemente de cuál sea el modelo de gestión se garantice la neutralidad. ¿Qué quiere decir? Que ese que administra los IP o que administra los vínculos de acceso no puede condicionar ese acceso a razones políticas o económicas o de cualquier tipo. Esta neutralidad de la red también está vinculada a un concepto clásico en derechos humanos que es no discriminación. Es decir, una dinámica de control de la red no podría estar vinculada por razones religiosas, ¿no? Imagínense que en determinado país islámico se prohíba la circulación de determinado contenido o en un determinado país católico se prohíba la circulación de otro. Y esto de no discriminación está asociado, por supuesto, a las confesiones, profesiones de fe, pero también está vinculado a todo principio de no discriminación, por género, por cualquier naturaleza. No se podría aplicar ningún tipo de discriminación en el manejo o administración del acceso a la red. El otro principio que está allí, y para garantizar ese mecanismo de no discriminación, es la transparencia en el manejo y en la administración de los puntos de acceso. Es decir, cuáles son los criterios, cómo se maneja, cuáles son los ámbitos en los que se está desarrollando ese mecanismo de administración del acceso a Internet. Recuerden que los mecanismos de acceso a Internet, algunos de ustedes tienen muchísima más experticia que yo en el campo técnico,
el controlar los IP podría afectar el acceso a determinado tipo de contenido. Y ellos expresamente dicen que no se puede bloquear, por ejemplo, todo un servicio de alojamiento de blogs, por ejemplo, o una página web. Eso no se, pues, esa dinámica indiscriminada no es válida. Es decir, no podría, por sancionar un determinado sitio web, no se podría sancionar a todos los otros que están alojados allí, sino que tiene que ser una dinámica responsable y tiene que estar asociada a un proceso establecido en una ley y solo se aplica a uno, y no por razones vinculadas a dinámicas de discriminación en este ámbito. El otro componente está, y lo ponen expresamente, el tema del filtrado y bloqueo, ¿no? Expresamente dicen que la dinámica de filtrado y bloqueo constituye un mecanismo de censura. Ahora bien, ¿cómo podría hacerse un bloqueo o un filtrado? Porque también están todas las herramientas de filtrado que nosotros podemos controlar para el tema de acceso a internet a los niños en casa o para determinado tipo de prevenciones. En ese caso, los proveedores de ese tipo de servicios tendrían que dar todas las explicaciones acerca de cuáles son las deficiencias o problemas o características o limitaciones que implica utilizar ese mecanismo de filtrado. Y claramente ellos dicen, este filtrado o bloqueo que constituye censura previa tiene que hacerse, el siguiente, tiene que hacerse conforme a los estándares internacionales. La censura previa en el ámbito internacional no está permitido, especialmente en el sistema interamericano mucho menos. La censura previa solo podría aplicarse en restricciones que sean legítimas, es decir, sí, solo sí se puede garantizar el orden público si no se circula esta información, pero es la única medida posible para garantizar el orden público, no a la inversa. Es decir, muchas veces se utiliza el argumento del orden público para censurar como primer mecanismo. Y ahí entonces se establece la obligación de informar a los usuarios, tanto de los sistemas de filtraje que uno puede, a motu propio, establecer. Yo puedo establecer en mi casa un sistema de filtraje para que los usuarios de casa no vean determinado sitio. Y puedo contratar a terceros. Hay muchos servicios de filtraje que uno puede contratar, o sea que uno puede, o son gratuitos. Ese tipo de servicios tiene que establecer muy claramente cuáles son las limitaciones o implicaciones de aplicar ese tipo de restricción. Y para mí, este es uno de los desarrollos más importantes en el ámbito de las obligaciones positivas en libertad de expresión. Libertad de expresión siempre se ha visto como una obligación negativa, el Estado no debe hacer nada. Y aquí empieza a hablar de una obligación positiva, el Estado tiene que hacer para que todos podamos acceder a Internet. Y habla del acceso universal como un componente que tiene que incorporarse en la política pública de esto. Y dice, negar el acceso a Internet es una medida extrema, que no podría o no debería aplicarse. Y esa negación de acceso a Internet es porque en algunos países se ha aplicado eso, es decir, tú no puedes acceder a Internet. Y es una medida extrema que no debería aplicarse. Y esto va a tener implicaciones porque además hay otros temas que tienen que ver, no solo es qué acceso tengo, sino qué calidad de acceso tengo. Así lo define en términos de estándar, es decir, porque algunos lugares lo que hacen es que reducen el ancho de banda. Entonces dicen, miren, no puede haber una restricción en la velocidad del acceso a la red. Y además va a establecer la necesidad de construir una política para el acceso universal frente a terceros, que es un poco lo que también uno echa de menos. Nosotros tenemos un acceso a Internet que ha crecido, pero que tenemos una calidad de acceso muy mala. Entonces, y eso tiene que ver con la obligación del Estado de obligar a las empresas a que, o promover, o animar, o estimular a que las empresas ofrezcan una calidad de acceso, ¿no? Y esto es un elemento porque está hablando de un componente que usualmente no se había desarrollado en el ámbito del derecho, es decir, en libertad de expresión. Yo no conozco muchos instrumentos que hablen, por ejemplo, de la obligación del Estado acerca de la circulación de los periódicos o del tipo de radio. Y esto es la primera vez, o una de las primeras veces, que en el ámbito del derecho a la libertad de expresión se empieza a decir, usted Estado, como de la misma manera que lo señala en educación, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a educación básica al menos hasta 6º grado de escolaridad.
Ese es el estándar mínimo del sistema universal. Y ahora está diciendo que el Estado tiene que desarrollar políticas para el acceso universal a Internet. Eso tiene unas profundas implicaciones y además se convierte en una herramienta poderosa para quienes propugnamos la democratización del acceso al Internet, porque es una herramienta que ya empieza a considerarlo un derecho o parte de un componente del derecho humano a la libertad de expresión. ¿Y por qué lo hacen? Dicen, bueno, es que el acceso, y esto es un componente también vinculado al ejercicio de la libertad de expresión. La libertad de expresión es una herramienta, muchas veces, para defender, exigir, demandar o movilizarnos en relación a otros derechos. Entonces, va a considerar, y lo dice expresamente, que la libertad de expresión o el acceso universal a Internet también es una herramienta para organizarnos, movilizarnos y para defender o exigir otros derechos. Y eso lo dice expresamente esta declaración. Eso quiere decir que el acceso a Internet es una herramienta que nos permite que nos podamos organizar o articular de alguna manera para demandar otro tipo de derechos. Es sin duda un componente que ya se había trabajado más por la vía jurídica y que ahora lo vamos a encontrar con mucha más expresamente establecido, y esto tiene que ver por supuesto con las movilizaciones que se han dado en el norte de África, en algunos otros países árabes, porque sin duda la Internet o el Internet ha servido para generar movilizaciones en la reivindicación de otro tipo de derechos políticos, sociales, de inclusión, de diversos tipos. Y entonces para decir lo que les estaba comentando, el Estado tiene la obligación de desarrollar políticas o mecanismos regulatorios de tipos de precios o acuerdos para garantizar el acceso universal a Internet. Es decir, en el caso venezolano, por ejemplo, que CanTV tiene una posición hegemónica, el Estado tiene una obligación directa de desarrollar una política de inclusión que aumente el ancho de banda, que mejore la calidad del servicio, que permite que haya más personas teniendo buen servicio y mayor calidad de servicio a un precio accesible. Porque si el precio se coloca muy caro, no va a tener el acceso. Pero también plantean ellos el tema del apoyo a los puntos de acceso, que ha sido una bandera también en Venezuela. Eso es un elemento clave, es un elemento importante. En algunos países la gran mayoría de las personas se conecta a Internet a través de los servicios que existen en comunidades, en algunos casos privados y en otros casos públicos. En Perú es impresionante la cantidad de personas que se conectan a través de las cabinas telefónicas o las cabinas de Internet. En el caso nuestro está los infocentros, que tuvieron una plataforma de arranque, fueron relanzados el año pasado, pero creo que es importante como herramienta de inclusión digital el tema del desarrollo de los puntos de acceso. Pero además dice, hay que desarrollar mecanismos especiales para personas con discapacidad, ¿no? Es decir, dice, hay que trabajar para los sectores que tienen, por ejemplo, discapacidades visuales, auditivas, que haya mecanismos para su incorporación a este universo. Incluso en el caso, por ejemplo, de los trámites, y eso es un elemento que en algunos casos en Venezuela nos obligan a hacer solo trámites por Internet, y resulta que hay gente que no tiene el conocimiento para hacerlo, o no tiene las herramientas. Entonces, tiene que garantizarse los dos tipos de acceso, digamos, el convencional o el formal convencional y el a través de Internet, o ayudar a las personas a que accedan a Internet. Pero además tiene que haber políticas de discriminación positivas asociadas a las personas con necesidades especiales, con menos recursos, con menos posibilidades para poder acceder a Internet como una herramienta. Y obliga también al Estado a generar políticas de alfabetización digital que incluyan el aprendizaje de la herramienta, pero también hacer un uso adecuado de la herramienta. Entonces, como que dice, esto es tan poderoso, con un potencial tan grande, que tenemos que incorporar también estas dimensiones de las que estamos hablando, vinculadas a la autorregulación, a cómo se puede usar adecuadamente. Se refiere también a la dimensión de responsabilidad social, o la dimensión de ética y la utilización de estos materiales. Básicamente ese es el mapa que construye esta presentación. Yo he revisado muchísimas de las declaraciones vinculadas a este tema, y es una de las primeras que trabaja expresamente lo que diríamos, yo creo que hay un desarrollo de pasar de una noción del derecho a la libertad de expresión como
expresión, digamos, de obligación negativa, es decir, de dejar hacer que ustedes se expresen de cualquier manera, a obligar o proponer que el Estado trabaje activamente en la inclusión y en la incorporación de las personas a esta herramienta. Creo que hay detrás el trasfondo de la consideración vinculada a el universo que se nos viene y la posibilidad de la inclusión y la realización de otros derechos va a estar vinculada estrechamente a la posibilidad de que las personas puedan utilizar y manejar una herramienta como la que nos abre el potencial de Internet o las herramientas de Internet. Muchísimas gracias. Eso básicamente es lo que venía a contar.